ahora. Rafael Molina, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Todo muy bien por acá. Qué bueno. Bueno, ahí con Rafael vamos a estar conversando hartas cosas, pero él es parte de la comunidad de independencia financiera, yo diría hace más de un año, más de 2 años quizá, y bueno, participa bastante activamente, tanto en los grupos como también de las reuniones presenciales que hacemos principalmente acá en Santiago. Así que nos hemos conocido bien, tiene ahí una interesante historia y bueno, y un portafolio de inversiones bastante amplio y diversificado. Pero antes de eso, quería partir por una pasión que compartimos, que es el running. Eh, Correcto. Me estaba poniendo un poco al día. Nosotros con Rafa nos encontramos, hicimos los 21K de Santiago este año en abril y estábamos poniendo al día de cómo iban los entrenamientos y todo eso. Cuéntanos un poco cuál es tu historia y tu motivación por el running y qué tipo de distancias estás haciendo. Ya. Mira, realmente viene desde hace muchos años. Siempre he tenido ese espíritu de deportista. Incluso, si quieres, voy un poco más atrás. Soy de cinturón negro de karate. Y mis entrenamientos en el karate empezaron haciendo, parte del entrenamiento era hacer running. Ese running era un running bastante explosivo porque eran distancias cortas Ujú. en el tiempo, en el menor tiempo posible. Eso básicamente era para ganar velocidad, velocidad en reacción, sobre todo el momento que tú entras en un combate para hacer el karate y desde allí parte. Entonces, muchas veces o durante el resto de, digamos, de estos años lo he tratado de hacer de manera consistente. Al principio solo partía con algo simple, dar un par de vueltas a un parque o sencillamente correr un par de cuadras y ya. Y a medida que fue, digamos, pasando el tiempo, me di cuenta de que esta pasión por el running se podía hacer algo de competencia, tal vez salir a la calle que alguien te animara. Ujú. Y comencé a correr, digamos, distancias cortas, 5K, era lo más que corría. Recuerdo que mis primeros 5K me costaron un montón. No sabía correr, sencillamente era ir a todo lo que podía. Ujú. Creo que venía del tipo de entrenamiento que había hecho. Y después me di cuenta de que no es así, o sea, sencillamente es aprender sobre todo a escuchar el corazón, aprender a cuidarlo, es aprender a ver cómo se comporta y a entrenarlo, básicamente, ¿no? Eh, Comencé a correr más sobre todo acá en Chile, ya hay que vivirme muchísimas más competencias. Desafortunadamente en Venezuela no había muchas y las que habían eran, digamos, estas oficiales, donde las distancias obviamente eran mucho más largas, ya eran competencias de 10, 21 y el maratón. Y digamos que estas competencias en su mayoría eran en la capital, eran en Caracas. Yo no vivía en Caracas, yo vivía en una ciudad del interior y por lo cual no tenía, digamos, esa motivación para ir a hacer el run. Ujú. Acá ya en Santiago y en Chile sobre todo, obviamente durante todo el año hay carreras y comencé a participar más. Eh, Comencé, digamos, pasar o tratar de pasar de distancia de mayor recorrido, de 5 a 10K. Y en 10K después dije, oye, puedo hacerlo, ¿por qué no subir y ir a una de 21? Y me preparé. Realmente fue entrenamiento, fue acompañado de amigos. Tengo un amigo que también incluso ha hecho triatlón y digamos que fue el que me dijo, oye, animémonos y vamos a correr algo más que 10K y bueno, así fue. Así fue Buenísimo. digamos, pude hacer, digamos, estos 21 y bueno, contigo compartirlos, ¿no? Sí, claro. Entonces 21 es la mayor, es la mayor distancia que has hecho. Por ahora sí, Ujú. ¿Y pero hay siempre he motivación por ir por, querido, por la maratón? ¿Por los claro, 42? claro. Sí, sí, digamos que es un reto personal y es,
una fortaleza mental que quiero conseguir porque correr 42 es, digamos, es como el top Ujú, de este tipo de desafíos. Me gustaría obviamente poder lograrlo acá y además de eso, salir a correrlo en otras ciudades del mundo. ujú, Siempre me ha gustado seguir noticias, seguir incluso cuando se escucha mucho de la maratón de Nueva York, la maratón de Chicago, en Boston también, o la de Tokio. ujú. ¿Y por qué no? ¿Por qué no algún día poder participar? Es una buena manera de recorrer también las ciudades. Sí, sí, es un turismo deportivo, lo llamo, bueno, Sí, muchos también le dicen así, turismo deportivo, que obviamente que además de participar en una carrera te permita conocer, ¿no? buenísima. Oye, volvamos al inicio, a tu Ok. juventud, a tu crianza. Y ya entrando en tema, bueno, hacías karate, me imagino que eso también fue una motivación familiar por impulsarte a hacer actividad y deporte. ¿Había una motivación también por enseñar y que tú supieras de dinero, de finanzas personales? No, lamentablemente, digamos, soy parte del común. Dentro de la familia no hubo mucha información con respecto a temas financieros o temas de dinero. Ujú, Yo vengo de una familia donde mis padres son profesionales. Mi papá más que todo fue el que de alguna manera nos hablaba poco, pero era más respecto al tema del ahorro. Siempre nos decía que era importante al menos ahorrar algo, pero no era un ahorro orientado al futuro, sino era un ahorro más orientado a consumos futuros. ujú, Siempre nos decía ahorren para las vacaciones, ahorren para el regalo de la Navidad, ahorren, en este caso si quieres comprarse luego algo, pero no era un ahorro de, mira, invierte después de ese ahorro para que puedas conseguir, no sé, una mejor vida, una mejor forma de estar más tranquilo. ujú, Eh, pero sin embargo, digamos, en concreto no había esa conversación. Y muchas veces cuando se llevaba, por ejemplo, a la mesa, era tema que causaba discusiones muchas veces. Era más que todo un tema, algo de tabú, ujú. digámoslo así. Eh, no se hablaba, obviamente, mucho menos de deudas, no se hablaba de cuánto dinero había ahorrado en la familia, no se hablaba de si había algún tipo de inversión, ¿no? Y de ahí básicamente donde vengo, ¿no? ¿Y cómo entonces nace esa motivación tuya por invertir, por ese ahorro no cortoplacista de, oye, quiero irme de vacaciones en verano o quiero comprar el regalo de Navidad a fin de año, sino que con una mirada de mucho más largo plazo, pensando en una Claro. pensión, pensando en, no sé, heredarle algo a tus hijos potencialmente? ¿Dónde hay algún hito en particular que tú Sí, recuerdes? ¿Algún libro, quizá una conversación, algún mentor, alguna cosa por el estilo? mira, pues sí, nace para mí lamentablemente algo tarde. Digo algo tarde porque ya estaba sobre los 35, 36 años. Nace cuando llego acá a Chile, o sea, acá a Santiago, porque me sentí sorprendido de todas las cosas que podía, digamos, comprar o hacer con dinero. Mm, Bueno, ya sabrás, la situación en Venezuela era bastante compleja, eh, y sencillamente el dinero o el poco dinero que ganaba en Venezuela era más que todo para poder sobrevivir. Yo trabajaba, mi señora también, y nuestros sueldos no alcanzaban el completar el mes. Vivíamos, era pendiente de cuánto cupo en las tarjetas de crédito nos quedaban, porque digamos en el día 20 día 22 del mes ya no teníamos dinero y sencillamente apostábamos a que las tarjetas de crédito con ese cupo que existía podríamos completar el resto de los días. Entonces se nos convirtió desde un día donde ir al súper y comprar algo
Era sencillamente sacar cuentas con el cupo de la tarjeta. Oye, mira, ¿cuánto te queda? ¿Tienes espacio acá para comprar esto? Sacábamos cuenta y ya sí, pasa la tarjeta y casi que Ujú. rezábamos para que la tarjeta pudiera ser aprobada la transacción, ¿no? Ya, o sea, estabas ahí Y como en una sí, bicicleta, en una situación en que el gasto definitivamente era mayor a los ingresos. correcto. Y muchas veces pasaba en donde, oye, esta tarjeta no pasó, ¿qué hacemos? Entonces no pasa la tuya. O sencillamente dividíamos la cuenta, mira, hay que pagar 1 millón de bolívares, entonces, bueno, pasa 800.000 bolívares con esta tarjeta y pasa el resto de los 200.000 con la otra. Entonces, eso convirtió en una situación bastante difícil que al final no nos permitía planificarnos en el futuro, no nos permitía hacer ni siquiera un presupuesto porque sencillamente era un tema de sobrevivencia. Ujú, Ahora, para contestar tu pregunta, porque me extendí bastante, al llegar acá a Chile, eh, no fue ya un tema de, o sea, esa realidad cambió por completo. Obviamente cuando tú sientes que el primer sueldo que ganas es tan, digamos, puede cubrir todas estas necesidades y aún te queda, entonces tú dices, oye, aquí las cosas efectivamente son muy diferentes. Eh, Sin embargo, mi mentalidad era, oye, bueno, lo que te sobró, sí, puedes ahorrarlo porque, bueno, cuando son las vacaciones? Volvemos otra vez, vamos ujú, a vacacionar en verano, vamos a vacacionar en invierno, vamos en septiembre a las fiestas patrias y hagamos desastre y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Allí comienzo yo ya a darme cuenta de que, oye, sí necesito al menos hacer un presupuesto para saber qué hacer con el dinero, ujú, para saber que los gastos que estaba teniendo no se me descontrolaran, ¿no? Desafortunadamente llegué a ese punto, se me descontroló, eh, que tuve deudas porque, o sea, mi pensamiento cuando llegué acá a Chile era tener mis propias cosas, que en Venezuela fue imposible tenerla, mi departamento, el auto, esas vacaciones que nunca pude tener, digamos, el rico TV de 55 pulgadas, ujú, la cama gigantesca, el refrigerador, todas estas cosas. Entonces eso me llevó a que obviamente me endeudara, ¿no? ujú. Ya, Llegó un o sea, punto tú ese, donde ese consumo lo estabas haciendo igual con tarjetas de crédito y deuda, Sí, deuda de corto plazo. sí, correcto. Sí, llegó un punto donde todo se me juntó, esa deuda de corto plazo más el crédito hipotecario que tenía del departamento. Ya, digamos, la liquidez mensual se me estaba agotando y estaba realmente repitiendo la misma situación que la cual venía viviendo desde Venezuela, ¿no? Allí entonces hubo ese clic, digamos, ese cambio. Empezó por dos cosas. Uno, obviamente, poder leerme el libro de Padre Rico, Padre Pobre, digamos que ese como que es el libro que Ujú, comienza, hay muchos que comienza en este camino, y me di cuenta que lo que estaba haciendo no era lo correcto, ¿no? Y la otra fue conocer a Sergio, el de Patrimon, ujú. que también, A de Sergio alguna Trici, manera, para los que no lo conocen tan de cerca. sí, en su momento estaba comenzando con Rubix, no era Patrimon todavía, y de verdad fue muy valioso, digamos, esos consejos o toda esa información que al final me comenzó a aportar, ¿no? Ujú, Eh, bueno, también de alguna manera lo conocí buscando el hecho de que, bueno, mira, no puedo repetir de nuevo esta situación, ya de alguna manera me estaba desesperando un poco. Y allí obviamente fue cuando comenzamos a ordenarme más en el tema financiero. Y digamos que ese fue el punto donde dije, bueno, ya, sí, hay que arreglar las cosas, hay que tener esa disciplina y comenzar a comportarme de manera correcta y disciplinada en el mundo financiero. ujú. Perfecto. Oye, volvamos un poco atrás, porque te quiero preguntar igual por cómo fue tu emigración en el fondo de Chile a Venezuela, perdón, de Venezuela a Chile, al revés. Claro. Pero antes quería preguntarte por lo que estudiaste. Ya, mira, yo soy ingeniero en computación, estudié en una universidad privada en Venezuela, soy de una ciudad del interior que se llama Barquisimeto. Eh,
Llegué a hacer un posgrado, pero no me titulé. Todo era o tiene que ver con el tema de las telecomunicaciones, redes de computadores sobre todo. Me dedico a ello ya desde hace más de 18 años, sí, ya casi 20 años incluso. Ujú. Eh, y en Venezuela siempre estuve trabajando para una empresa de telecomunicaciones como, que se llama Intercable. Es una empresa muy parecida a decir a las telecomunicaciones, a empresas de cable de telecomunicaciones acá en Santiago, digamos BTR, Claro, Ya. que son como las más parecidas. Y siempre estuve a cargo de las operaciones de las redes IP, sobre todo el tema de configurar equipos que mantienen transporte de datos, sobre todo, ¿no? Eh, Fueron casi 10 años que estuve en esa empresa, 10 sí, 10 años aproximadamente. Y allí me permitió conocer gente muy valiosa, muchos amigos. Y la situación país al final nos comenzó a golpear a todos, Ujú. donde los sueldos comenzaron a deteriorarse, la economía se vino abajo. Bueno, ya obviamente ya había alta inflación, ya había escasez de recursos, pero todo fue como agudizándose muchísimo más, ¿no? Ujú. Eso provocó que digamos, dentro de ese círculo de amigos comenzáramos a ver opciones fuera del país porque nosotros recibíamos en la empresa mucha gente que venía fuera de Venezuela, obviamente. Eran estos proveedores que al final nos presentaban soluciones, proyectos tecnológicos y digamos que en esas conversaciones donde tú no hablas de trabajo, sino que comienzas a socializar un poco, ahí nos dábamos cuenta que nuestro nivel era bastante bueno. Sin embargo, el nivel en el cual digamos, de rédito financiero no era, era muy bajo, era totalmente eh, insignificante, digamos, de esa forma, frente al resto de la región, ¿no? Ujú. O sea, dicho de otra Hacíamos manera, trabajo los sueldos eran muy bajos cuando te comparas muchísimo. con otros Sí, países. sí, sí. Algunas veces ni siquiera alcanzaba el sueldo mínimo de países vecinos como Colombia, como Perú y ni se diga Chile. Entonces, eso comenzó a que nosotros comenzáramos, como te dije, a buscar esas alternativas. Ahora, hoy en día, ese círculo de amigos, muchos están en otros países, están en Canadá, Estados Unidos, Australia, toda Ujú. Latinoamérica, desde México hasta Chile, hay gente que conozco que hemos trabajado en esa empresa. Y todo parte, bueno, digamos, para llegar al punto de cómo me vine acá, uno de esos amigos, bueno, varios de esos amigos se vinieron a Chile haciendo lo mismo que hacíamos allá en Venezuela, pero Ujú. esta vez con las empresas proveedoras, ¿no? Y recuerdo muy bien que estaba compartiendo un fin de semana con mi familia, una tarde, y este amigo que ya se había venido, bueno, él realmente es chileno de nacimiento, pero se crió allá en Venezuela y decidió volver. Y recuerdo muy bien esa tarde que ese amigo me llamó y me dijo, oye, mira, he estado trabajando en lo mismo que hacía y la persona que me apoyaba se nos fue y quiero saber si tú estás disponible a venir, pues, o sea, y te llamé porque obviamente te conozco, eres de confianza, eres bueno y está en tus manos, ¿qué decides? Me la puso difícil porque eh, ¿Cuánto eso tiempo lo te dio? decidí, ¿Te dio un par de días? ¿Era un mes? me dio ¿Cuánto una tuviste para...? semana. Era como, ahora tómalo, déjalo, ahora ya. Sí, me dio una semana. Me dijo, eso sí, necesito que el próximo lunes estés acá en Santiago. Y yo dije, oye, pero gracias por ser mi amigo, le dije. Con cambio de país, vender todo, me imagino, Sí, sacar sí, sí, pasajes. mira. No sé, eso fue un domingo, 4 de la tarde, diría yo. Y ese mismo domingo, claro, me hizo que tuve que buscar pasajes para venir. Tuve que llamar en ese momento tenía jefe, a mi jefe, y decirle, oye, mañana tenemos que hablar porque ni siquiera ese mismo día se lo dije. Ujú. Y bueno, de ahí hacia adelante esa semana fue bastante full carga, mucho estrés por vender todo, por regularizar todo, documentación.
no solo la mía, la de mi señora, la de mis hijos, o sea, fue Ujú. bastante cargada esa semana, ¿no? ¿Y si vinieron, te viniste solo en principio o con todos? Sí, sí, ese siguiente fin de semana, porque ese lunes el que me necesitaba, me vine solo yo, adelante. Eh, Estuve acá en Santiago como 6 meses solo y realmente fue una decisión que quisimos hacerlo de esa manera porque todavía mi hijo estaba estudiando su colegio Ujú, y en Venezuela los colegios terminan el año en julio, ¿ya? Yo me vine en enero. Entonces esperamos que terminara su colegio. Mi esposa también es profesional, ella es profesora y obviamente también tenía que esperar ujú. cerrar Claro, su ella no año. podía irse de una semana a otra y Claro, claro, dejar a sus alumnos, toda esa parte. exactamente. Y de esa manera entonces fue que yo me vine 6 meses después, entonces ellos sí llegaron acá al país. Perfecto. ¿Y te acuerdas cuál fue como tu salto salarial en ese momento? Porque no sé, estabas ganando menos, como menos del sueldo mínimo en otros países comparativamente. Claro, ¿Fue un claro, fue un salto mira, así muy significativo? sí, mira, yo cuando entré a la empresa, 2005 aproximadamente, tenía un par de años graduado, tenía 25 años aproximadamente. Mi sueldo partió como de los $1.500 al mes y mi sueldo terminó por debajo de los $150 con todo este deterioro y con Claro, toda esta inflación por que temas hubo. de tasa de cambio también. O sea, quizás en Claro, bolívares era un monto similar o qué sé yo, como que fuiste subiendo, escalando en la empresa, pero cuando lo sacabas en dólares se desplomó. así es, tal cual. Bueno, sufrimos muchísimas devaluaciones fuertes, reconversiones monetarias, un montón de cosas, que al final perdió el significado de tú sacar incluso esa cuenta. Al final no sabías ni siquiera ya cuánto estabas ganando. Ujú, eh, el último cálculo realmente fue ese, menos de $150. Ahora, cuando llego acá a Santiago, mi primer sueldo, nuevamente lo recupero, estaba sobre los $1.800 aproximadamente, y no pasó un mes cuando nos hicieron, cambiamos de empresa, ujú. y ese cambio de empresa fue bastante sustancial, casi el doble, digamos. Y obvio, eso fue no solamente el nivel del sueldo, sino también las posibilidades. O sea, en Venezuela prácticamente el crédito murió, Ujú. eh, crédito a corto plazo sobre todo, bueno, todo tipo de crédito, corto, mediano y largo plazo murieron. Y acá, cuando tú sabes muy bien que tú ya cuando te bancarizas y tienes muy buen nivel de ingresos, Ujú. las ofertas llueven por todos lados, entonces eso también te permitió a ti, o nos permitió a nosotros, obviamente, hacer muchísimas cosas y comprar cosas que obviamente no teníamos, Ujú. Claro, ¿ya? ya con contrato de trabajo, no sé, 2 o 3 liquidaciones, vas a cualquier banco y te reciben con las manos abiertas, teniendo un buen sueldo para darte las tarjetas, los créditos de consumo. Incluso me imagino que Sí, ahí estabas viendo, bueno, ya nos contaste que te metiste en un hipotecario eventualmente, entonces como que tienes todo el abanico de ofertas correcto. bancarias y de consumo. Sí, ¿no? Y que el acceso a ese tipo de créditos te hace obtener cosas que en un momento nunca pensaste que pudieran hacer, que fueran ser posibles, ¿no? Ujú. Y estaban sencillamente a la vuelta de un par de clics que tú por la página del website de tu banco lo podías hacer, que sencillamente tú decías, oye, puedo comprar un refri o un televisor con tu tarjeta de crédito, cosa que en Venezuela el cupo de la tarjeta no te daba, ¿no? Era imposible. Y ese tipo de cosas. Mira, yo recuerdo que cuando al final me cambié de departamento, cuando llegué me cambié a un departamento más grande para recibir a mi familia. Ese departamento obviamente lo arrendé sin amoblar y tuve que salir a comprar todo. Yo dije, ¿es posible esto? O sea, ¿podré comprar todo lo que necesito? Y oye, sí, sí fue posible. O sea, de verdad que
pude amoblar un departamento completo con una tarjeta de crédito y me quedaba cupo. Entonces yo Claro. dije, Fuiste a la oye, tienda estoy... comercial más cercana y con la pura Sí, tarjeta compraste todo lo que necesitabas y te correcto. sobraba cupo. Así es, así es, así es. Y no solo eso, sino que también tenía financiamiento a 6 12 cuotas sin interés. Entonces me Claro, pareció fantástico. claro, espectacular. Y juntando puntitos, que más adelante podemos hablar de Ah, algunas bicicletas si te animas. correcto. Sí, Eh, claro, totalmente. Buenísimo. Oye, ya entonces llegas a Chile de lunes, de un domingo al siguiente lunes. Seis Sí, meses después sí. llega tu familia. Entre medio hay un cambio tienes un cambio como de empresa, de proveedor y te aumentan el sueldo. ¿Eso más o menos en qué año fue? 2015. Todo pasó desde, digamos, enero. Yo llegué en enero del 2015 y ya en marzo del 2015 ya estaba con el sueldo doble, con este proveedor. Es un proveedor, bueno, multinacional, incluso con sus sedes están en Estados Unidos. Y atendemos clientes desde toda Latinoamérica, desde México hasta acá, hasta Chile, salvo Brasil, que Brasil es esa parte. Ese básicamente, ¿Y en digamos, esos 9 años es... has tenido otros cambios laborales? ¿Cómo ha sido la evolución, sin quizás hablar de números, pero has tenido ¿cómo ha sido la evolución de tus ingresos, por ejemplo? Mira, afortunadamente la empresa tiene sus beneficios que son bastante tentadores. Hacen ajustes anuales. También tenemos bonos de desempeño que podrían considerarse como un sueldo número 13. Ujú. Y siempre estamos muy por encima de la media. O sea, el trato que tenemos es muy bueno. Esa cultura gringa, digamos, americana, por parte de la empresa y por retener el talento es excelente. Sí, he tenido una evolución bastante buena, no me quejo. Y sobre todo hay algo que, por ejemplo, dentro del mercado local no logro conseguir o no ha sido posible, es esa flexibilidad de trabajar desde tu casa, la flexibilidad horaria. Y desde ese momento siempre trabajamos con horario de 40 horas, nunca nos fuimos a las 45. Entonces, Unos eh, adelantados. ya, sí, sí, realmente, muy adelantado. Incluso cuando yo empecé a trabajar directamente, o sea, porque obviamente no entré directo, sí, pasé primero por una contratista, duré un año en esa contratista que le trabajaba a esta empresa, y después cuando paso a ser directo ya dentro de la empresa, tenía la política de que al menos un día a la semana hacerlo teletrabajo. Eso fue mucho antes digamos, de la revuelta social en el 2019, ¿no? Claro. Mucho, muy, muy anterior, de hecho. Sí, 2015. Perfecto. ¿Y en qué momento entonces eh, puedes empezar a ahorrar ya con seriedad? ¿En qué momento, bueno, en el fondo acumulaste este dinero, o esta deuda en realidad, de consumo y el hipotecario y todas me imagino que te llega a fin de mes y te tocaba pagar todas esas cuotas, ordenas en el fondo la casa con ayuda de Rubix y ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué empiezas a hacer con ese reordenamiento y futuro objetivo? Mira, digamos que ese periodo oscuro fue entre 2016 y 2019. Realmente esos 3 años fueron de consumo desmedido, tal vez de un poco de descontrol, poca disciplina. Ya a partir del 2019 es ese tema. Comienza obviamente por reordenar deudas dentro de lo que fue crédito hipotecario y deudas de corto plazo, deudas sobre todo de consumo, de tarjeta de crédito. El crédito hipotecario yo lo tuve que refinanciar con estas buenas tasas y aproveché de meter toda esta deuda de corto plazo a Ujú, ponerla a largo plazo en un consumo, en un crédito de fines generales. ujú. Eso obviamente me permitió que mi cuota mensual, o sea, mi pago mensual bajara considerablemente y a partir de allí ya entonces comienzo nuevamente a tener liquidez mensual
que me permitió, digamos, tener un ahorro considerable, ¿no? Ujú. Lo reforcé porque no me quedé solo con trabajar directamente mi trabajo, sino que aproveché cuando llegó estallido social o llegó este tema de la pandemia, hacer otro tipo de trabajos fuera de la empresa, en mis ratos libres, sobre todo los fines de semana. Hacía Uber, hice Corner Shop, incluso durante la pandemia fue espectacular. Y hacer ese tipo de otro tipo, ese otro tipo de trabajo, obviamente todo lo que ingresaba era para ahorro, ¿no? Ya. O sea, eso no A fue, medida, pero no era por, no fue por necesidad propiamente tal, sino que tenías tu trabajo, trabajabas tus 40 horas semanales y tú como para acelerar eso, como estabas saliendo de la deuda, quisiste acelerar ese proceso y ir a buscar aún más en el fondo estos side hustles, como dicen en inglés, de ir a correcto. buscar más dinero por fuera, por el ladito, los pitutos, como lo podríamos decir en Chile. Así es, tal cual. Pues fue realmente por eso. Obviamente para hacer ese tipo de actividades yo compré un auto y de alguna manera corrí con la suerte o me aproveché un poco de la situación de que cuando hubo esta escasez de autos nuevos, los usados subieron muchísimo. Y bueno, vendí el auto usado, o sea, el auto que tenía como usado y al final también pude sacar algo de plata por allí, ¿no? Eh, bueno, ya con todos estos ingresos y con todo este ahorro que tenía, entonces comienzo a planificarme de una mejor manera. Allí también entra parte de lo que Sergio con Robinson Patrimore me han ayudado, digamos, a orientar esas energías, obviamente a saber qué hacer con la plata. Eh, Ya. O y sea, obviamente que durante, empezaste a ver en el mes a mes que efectivamente quedaba ahí, quedaba algo que en el fondo estabas ahorrando. correcto. Sin embargo, siempre te queda esa tentación de que cuando te queda plata durante el mes, dices, bueno, ¿qué hago? O sea, puedo, Gastémosla, por supuesto. gastémoslo, exactamente, vámonos de vacaciones, o sea, hagamos cualquier cosa. Claro, un Entonces, carrete. sí, viajemos, nos gusta viajar, entonces, bueno, eso pasa. Entonces, claro, de alguna manera para evitar eso, lo que hice fue automatizar un poco el ahorro, sacar de planilla directamente a una cuenta de una AFP, lo que esa holgura que me quedaba. Y sabía que, bueno, aunque podía sacarla, era un poco más tedioso el hecho de, bueno, hacer el giro de la cuenta 2, esperar esos 4 días, todas estas cosas, ¿no? También eso me daba como un respaldo cuando en futuro si quería pedir algún otro tipo de crédito, que cuando, por ejemplo, un banco me pidiera una liquidación salarial, en la liquidación salarial venía de que efectivamente, expresamente venía un ítem que Ujú. decía ahorro y venía en la cantidad. Entonces, Sí, también por eso es también lo una quise hacer de técnica esa forma. súper poco, o sea, subvalorada. Sí, Los descuentos automáticos por planilla o por liquidación de sueldo, porque ni siquiera estás viendo, o sea, ni siquiera te llega la plata. claro. Y Sale me pasó. directamente de la empresa a, en tu caso, cuenta 2 o en muchos casos también se puede hacer con APB. Y lo También. rico es que yo creo que pasan 2 o 3 meses y hasta te olvidas de que eso es parte de tu sueldo. Va directamente y aprendes a vivir sin ese dinero. Correcto. Y después lo reconfortante es que a los 6 meses te metes a la cuenta y ves, uy, ahí está plata acá, bueno, sigamos. Claro. Te vuelvo a olvidar otros 6 meses y al año, uy, sigue creciendo. Entonces, es bastante reconfortante a nivel Ujú. sí, de la psicología, sobre todo de saber eso, ¿no? Y de esa manera, o sea, incluso como te dije, me había pasado también cuando salí a buscar otros créditos, o sea, cuando realmente comencé a planificar mi inversión inmobiliaria y salí a buscar otros créditos, me pasó que muchos de los ejecutivos miraban la liquidación y decía, no sé, yo, obviamente te piden tu nivel de sueldo, les daba el monto de mi nivel de sueldo y me decían, oye, pero la liquidación dice que es menos. O sea, no miraban los ítems de la liquidación Ujú. y yo tenía que aclararle, oye, pero te saltaste el ítem de ahorro. Ah, oye, sí, es verdad. Ah, no, entonces aquí ya entras dentro Ajá. Ya, o sea, si digamos, iba a la última línea, decir, líquido a pagar, era tal, pero tú le decías, no, pero mira, tengo esta línea que yo estoy eligiendo voluntariamente
que la empresa no me deposita a mí, sino que se va directamente Correcto, correcto. Y eso ocasionaba en ellos una impresión buena y obviamente después de ahí todo como que fluye o Ujú. fluía sin ningún tipo de problema. Perfecto. Oye, yo creo que el mejor momento entonces para hablar más en profundidad de tu portafolio de inversiones. Como que nos has hecho ahí un poquito un spoiler, un tipo trailer ¿Ya? de las cositas que tienes. Pero me gustaría saber Claro. ya, ¿cuáles fueron esas primeras inversiones, más allá de lo que nos contabas recién, de este depósito automático en cuenta 2? ¿Qué otro tipo de inversión estuviste viendo? Si estuviste, no sé, acciones, algún tipo de fondo de inversión, lo inmobiliario, que sé que también lo tienes bien fuerte. ¿Qué cosas, por dónde partiste y cómo ha evolucionado eso al día de hoy? Que, no sé, nos dijiste como el 2019 que te ordenaste, entonces ya han pasado 5 años, me imagino que estás recibiendo algún tipo de rentabilidad o aumento patrimonial gracias a lo que has estado haciendo estos últimos años. Sí, mira, empezó con la inversión inmobiliaria, digamos que un mes antes de enseriar, digamos, la asesoría con la gente o sea, con Sergio al final. Ujú, Yo me fui firmé unas promesas por departamentos en el centro y como parte de este dinero que me estaba sobrando, digamos que partí por allí, ¿no? Ahora, si fue una buena o una mala decisión, Ay, disculpa, ya tenías tu departamento propio. O sea, eras claro, dueño claro. del departamento donde vivías. Sí, sí, tenía mi propio departamento y ya digamos, después de ordenarme un poco y tener esta plata, porque todo esto cuando surgió digamos, este ordenamiento financiero, todavía no era como una asesoría formal, tipo de estas que tú contratas con Patrimore, sino era algo más de amistad. Y obviamente hay algunos temas, algunos baches que a lo mejor se te pasan o tú no los quieres decir, ¿no? Y parte de esto de lo que no quieres decir es que, bueno, hice esa inversión inmobiliaria, lo hice con estos brokers que hay por todos lados y al final dije, bueno, me enamoré y me dejé encantar por el tema de que, bueno, departamentos con tal plusvalía, porque vienen nuevas líneas de metro, van a ser espectacular, el arriendo en bueno, teníamos tasas de intereses también bastante bajas, donde esa diferencia de canon de arriendo versus el dividendo obviamente era súper, te quedaba plata al final a ti y nada, dije, ya listo, sí, firmemos. ¿Dónde? ¿Cuántos departamentos? Que sean dos. Entonces, bueno, te puedes imaginar. Todavía no sé, después Eso fue lo del tiempo. primero. El Eso primer, fue lo primero. primera inversión, 2 departamentos comprados en Dos blanco. departamentos, exactamente. En blanco. Eh, es un proyecto donde eran dos torres, se construyó una primera. eh, Gran parte de los clientes o de las personas que invirtieron en esa primera estaban hablando maravillas. Y bueno, yo dije, ¿por qué no? Ahora, ¿qué pasó en el medio? En el medio pasa que revuelta social, al frente del proyecto estaba un líder, un hiper líder, lo queman y todo se vino, o sea, así fue como que, oh, ¿qué, Ujú. qué he hecho? Entonces, ¿no? Entonces, digamos que esa fue, digamos, la primera inversión y ahí es donde o sea, entro en pánico un poco y le digo realmente a Sergio, oye, ayúdame, ahí sí necesito, sí, que la ayuda sea más consistente, que sea más seguida y todas estas cosas. Y bueno, después de entonces esa inversión inmobiliaria me permite a mí, bueno, planifiquemos, si ya comenzaste con inversión inmobiliaria, planifiquemos bien la inversión inmobiliaria y ahí realmente una proyección de 4 a 6 años para comprar otros departamentos con mejor evaluación, más ubicados, mejores proyectos, mejores terminaciones y todas estas cosas, ¿no? De todas maneras, esto se puso en marcha, fueron proyectos que entré mucho en verde, sobre todo, blanco-verde, y en paralelo, bueno, ya fuimos efectivamente evaluando otros tipos de activos. Ahí hay inversiones, sobre todo tengo deuda privada y acciones acá locales chilenas, y también tengo, no, no, son ETF, pero en Estados Unidos. Ujú. También hay algo de participación en un fondo de deuda privada inmobiliario en Estados Unidos también.
Y de esa manera es que, bueno, construimos directamente ese portafolio. Ahora, eso se da de manera paralela de la inversión inmobiliaria un par de años después de esta compra de estos dos departamentos. Ujú. O sea, lo principal o la línea, digamos, base de tu plan de inversión fue lo inmobiliario. Correcto. Con este plan a 6 años de estar comprando diversos inmuebles, siempre en blanco o en verde. Así es, así es. Y cuál es tu, bueno, después de, ¿cuántos? 6 años, 7 años quizás en el mundo inmobiliario, cuál es tu sensación actual? Un Ya. poco cómo han sido los resultados de los departamentos que ya tienes y cómo lo ves hacia, bueno, en el presente, con las tasas y con la situación de sobrestock que están teniendo las constructoras y si uno sigues viendo proyectos, sigues comprando, cómo lo ves? Ya. Mira, hoy en día la situación es un poco más compleja. Sí hay que mirarlo con muchísimo más detalle. Obviamente que cualquier decisión apresurada te puede llevar directo al precipicio. Eh, Ahora, volviendo a tu pregunta, digamos, para respondértela, ¿qué pienso del tema inmobiliario? Mira, no es tan sencillo a veces como se dice o como lo hacen ver. Hay que dedicarle tiempo, o sea, porque muchos al principio o toda la noticia o toda la propaganda que tú escuchas es, bueno, cómpralo, déjalo en arriendo y se te paga solo y no, no es tan así. Hay que cuidar sobre todo mucho el hecho de que cuando tú lo arriendas, que todos los gastos de los departamentos se paguen o se mantengan al día. Ujú. Yo hablo obviamente de los servicios, agua, luz, gastos comunes, que también es bastante importante. Mucha gente también, por ejemplo, se olvida del pago de contribuciones y aquellos que no pagan contribuciones, el tema de la basura también hay que estar pendiente. No es que te están, bueno, el Servicio de Impuestos Internos a veces te manda un correíto o cuando tú te metes te da una alerta de que estás en la fecha de pago de contribuciones, pero por ejemplo, en el pago de la basura, la municipalidad no te avisa nada, no te dice. Sí. Entonces, cuando son departamentos bastante chicos y entras en este solo pago de la basura, eso se te pasa y se te va a ir acumulando y eso acumula intereses y hasta multas, ¿no? Entonces, Sí. Ujú. A ¿a mí qué me voy pasó con el año esto? pasado, me Ya, desayuné con un pago de 400 lucas entre los departamentos que tenía por los famosos derechos de aseo. claro, claro, claro. Dolió y ahora ya aprendí, tengo que estarme metiendo de manera frecuente a las páginas de las municipalidades para ver si es que hay alguna cosa sin pagar. Claro, claro. Y bueno, yo lo veo, incluso lo he conversado también con amigos y este tema, que es casi un emprendimiento el tema inmobiliario, porque Ujú, tú tienes que llevar obviamente un control de todas estas cosas que te he mencionado y, y allí es donde realmente está, digamos, que tu negocio sea sano. Porque muchas de estas situaciones a veces que se hablan, incluso en noticias, donde mira, el arrendatario tiene 10 meses, un año, 2 años sin pagar, yo siento que es descuido del propietario. ujú, Tú no puedes permitir de que ese número de deuda te llegue. Tú tienes que estar bastante pendiente de 2, 3 meses, ya al menos levantaran las alertas, las alarmas. Si lo tienes bajo alguna administradora de propiedades, presionarlas, buscar el contacto bueno, de tu ejecutivo comercial para que se haga o al menos te apoye para hacerse cargo del tema. Y obviamente que todo ese tipo de cosas conlleva que tú tengas que emplear tiempo, ¿no? ujú, Tienes que ordenar obviamente el tema de, bueno, cuánto recibí del dividendo, cuánto tengo que pagar perdón, cuánto recibí del arriendo, cuánto tengo que pagar en dividendo. Y esos son controles mensuales que uno obviamente tiene que hacerlo, así sea algo simple en una planilla de Excel, tienes que ir haciéndolo, ¿no? ujú, Digamos que eso es como lo más básico de la inversión inmobiliaria. Hay otros temas que no te hablan o que no se ven, que por ejemplo es
Tú cuando compras un departamento así en blanco, en verde, tú no sabes al final cómo se desarrolla la comunidad, ¿no? Quién toma el control o la administración de esa comunidad, si es buena, si es mala, porque eso también puede causar que tu propiedad se deteriore en Ujú, plusvalía. Y hoy en día mucho más importante porque, bueno, estamos en tiempos bastante difíciles acá en Santiago sobre todo, o en Chile en general, donde, por ejemplo, hay sectores como Estación Central que se llenaron de gente que viene de otros países y estas comunidades lamentablemente se han deteriorado muchísimo, entonces comienzas a tener problemas después si quieres salir o quieres vender el departamento, porque es lógico, o sea, tú como inversionista no quieres meterte en un dolor de cabeza, ujú, comprar un departamento donde la comunidad está muy deteriorada, donde hay problemas de, bueno, porque el administrador hizo una mala gestión, dejó deuda o sencillamente no se han hecho reparaciones o los mantenimientos adecuados y eso causa realmente pérdida en el valor de tu propiedad, ¿no? ujú, Hay que estar pendiente de eso, sí, porque como te dije, muchas veces cuando se llama a la conformación de las asambleas de administración o cuando estas asambleas llaman a los copropietarios para tomar alguna decisión sobre la comunidad, mucha gente no le deja esa responsabilidad a su inquilino, a su arrendatario. Y el arrendatario, obviamente, entiendo que es el que vive el día al día, posiblemente sencillamente o decide o dicen, también se deshace de ella y dice, bueno, eso no es mi problema, el departamento no es mío, sino si me perjudica mucho, al final yo me cambio, me salgo y listo, que en todo caso vea el propietario, ¿no? Y son cosas en las cuales uno tiene que ocuparse, ¿ya? seguro. Eh, ahora, digamos, llegamos a un punto también donde hablé sobre las administradoras. Mira, ese es otro. O sea, las administradoras hoy en día, dejarle un departamento en arriendo es bastante complejo porque ellas siempre van a buscar que alguien habite el departamento, no importa a qué precio tú cobres el arriendo, porque el negocio de ellas, obviamente, mientras la mayor cantidad de unidades que estén siendo arrendadas, ella va a cobrar su comisión, ¿no? Ujú, Entonces, siempre cuando tienes demoras en conseguir ese arrendatario, la solución de estas administradoras es, bueno, bájale el precio al arriendo, baja el precio al arriendo. Entonces tú dices, oye, pero no puedo bajar mucho más porque entonces ya ese rango entre el valor del arriendo versus el dividendo es cada vez es más grande. Entonces, ujú, tienes que poder tener esa decisión y decir, no, bueno, nada, tengo que esperar. Eh, seguro. ¿Tú los tienes ahora, con administración eso lo ves tú? tengo un combinado. Al final quise saber cuál es la fórmula que mejor me funciona. Y de los cuatro departamentos que hoy en día tengo, dos están bajo una administradora y dos están con una más chica, casi personalizada. Al final, no es una grande, o sea, son dos personas, dos amigos que conozco que, bueno, Ujú, que ellos trabajan haciendo administración y, y he visto cuáles son efectivamente estas diferencias. Ahora, si tú me dices hacia dónde se inclina mi balanza, mira, ahora te está inclinando más hacia las chicas o hacia la atención más personalizada. Creo que las administradoras han crecido de una manera tal, o sea, ha sido tan grande que se volvió muy mala su atención a nosotros los propietarios y ni se diga al arrendatario, ¿no? Lo único bueno de esas administradoras grandes es que puntual, o sea, tú acuerdas, por ejemplo, el pago del arriendo un día específico del mes y ahí está la plata. Pero sin embargo, la comunicación que tú debes tener con este arrendatario o incluso con la misma administradora es un caos, es un dolor de cabeza. A diferencia de que con la chica o con esta administración un poco más personalizada, ujú, todo fluye mejor en información con el arrendatario, información con ellos, hay que ajustar bien o aceitar bien ese negocio, cómo lo quieres hacer, es de una forma muchísimo más fluida. Lo único malo es que, bueno, obviamente cuando se le cobra al arrendatario no está obligado, o sea, porque tú siempre por contrato dejas
un estimado que los primeros 5 días te pague el arriendo. Bueno, entonces a veces paga antes o a veces paga pasado o a veces paga en el rango. Entonces sientes que, bueno, obviamente tienes que esperar ese tiempo para tú poder recibir el pago del arriendo. Claro, no es tan Claro. exacto como con las grandes. Así es, así es. Y con respecto a si tener los departamentos a nombre tuyo como persona natural o hacer esta sociedad de inversión inmobiliaria, ¿tienes alguna perspectiva con respecto a eso? Sí, mira, incluso hoy en día todavía no tengo sociedad. Lo compré todos los departamentos a mi nombre. Los compré bajo sociedad conyugal con mi señora, o sea, firmamos los dos. Es bueno aclarar que cuando se hacen estas compras bajo sociedad conyugal, ella no refleja deuda, porque no es compensación de renta, ¿no? Eh, pero sí tiene que ir a firmar, o sea, tiene que en la escrituración le piden como una autorización de acuerdo. O sea, que obviamente que la inversión que yo estoy haciendo, porque al final yo represento es a la familia, a la sociedad conyugal, al final, ella también esté de acuerdo de que esa inversión que estoy haciendo se lleve a cabo, ¿no? Mm, Y que no es que a escondidas estoy haciendo el mal uso de los recursos, ¿no? claro. Entonces, por eso ella tiene que estar firmando allí. Por ahora no me ha hecho falta hacer sociedad. En un futuro igual hay que evaluarlo, eso al momento digamos, que tú quieras seguir consiguiendo deuda o que quieras seguir creciendo, obviamente hay que evaluarlo, pero es posible que sí tenga que hacer sociedad. Ahí las cosas también se complican un poco porque en la sociedad tú tienes que, bueno, una serie de cosas que demostrar para poder conseguir el financiamiento. Y obviamente también el tema del pie es mucho más exigente a una sociedad que al Ujú. particular, ¿no? Cambia también todo una estructura contable, una estructura tributaria también que es distinta, que obviamente hay que manejarlo y saberlo, Ujú. digamos, definir conjuntamente tú con un contador para que pueda hacerlo, que sea beneficioso al final para ti, ¿no? Claro. Y todo eso, obviamente todo eso adicional tiene un costo que se tiene que equilibrar o balancear por el otro lado con un mayor beneficio. O sea, Correcto, tiene correcto. que, tiene que estar ahí en ese equilibrio para que valga la Así pena. es, así es. Perfecto. Oye, y para cerrar nomás el tema inmobiliario, Ya. bancos versus mutuarias, ¿qué diferencias ves? Teniendo cuatro, me imagino que has trabajado o interactuado con ambas tipos de instituciones. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a ambas? Sí, mira, actualmente 3 están con mutuarias y tengo uno con banco. Mutuarias, obviamente el tema de las tasas son un poco más elevadas, ligeramente, tampoco, Ujú. no son del 1%, no, son ligeras, pero bueno, lo que he conseguido, entre 0,4, 0,6 la máxima, esa ligera diferencia. Me parece que eh, la mutuaria de alguna manera también es un poquito más flexible, digamos, a la hora de evaluarte, si de ser posible, para que tú puedas pedirle el crédito hipotecario. Eh, Afortunadamente también conté con algo de ayuda, o sea, tengo una persona que me ayudó a conseguir estos créditos y obviamente me pidió toda esta serie de requisitos que generalmente se pide: contrato de trabajo, liquidaciones, Ujú. certificados, todo esto. Y lo único que sencillamente me pidió un poco más fue el demostrar los ahorros, demostrar las inversiones, me pidieron algunas cartolas y se le envió. Pero una vez que se le pasó, ya, no tuvo ningún problema, ¿no? O sea, en términos de Ah, requisitos como tal, son muy similares. Piden más o menos sí, la misma documentación. claro, claro. Ahora con el banco, o sea, por este único banco, claro, ahí sí tuvo como más, mira, averiguaron más por el tema de incluso la empresa donde estaba trabajando, que quién era esa empresa, dónde tenía la página web, o sea, contactos en redes sociales,
qué hacía yo ahí, cuánto tiempo tenía trabajando, todo este tipo de cosas. O sea, el banco se orientó más como para justificar, no, bueno, no justificar, sería como para validar que mi ingreso efectivamente fuera más consistente en el tiempo, ¿no? Pero no fueron tantas, incluso preguntas como las mutuarias, el tema de las inversiones o el ahorro. Sencillamente ellos se orientaron como más por ese lado, ¿no? Ahora, con respecto al tema de la tasa de interés, sí, sí es más baja, el seguro es más caro. Eh, esa también es la... Ahí compensa un poquito. Sí, sí, exactamente. Ya. ¿Y para ti es interesante o relevante el hecho de que no aparezcan las deudas de mutuaria por ahora en el sistema bancario? Sí, sí, sí es importante, obviamente porque eso te permite la finalidad comprar más o contraer más deuda. Obviamente que ya cuando aparezca, sí, va a ser un problema para seguir creciendo, incluso posiblemente me represente un problema ahora con el último departamento, un quinto que viene a mitad de Ujú, 2025. Posiblemente sí tenga que ser o sea, habría que mirarlo, gestionarlo al momento de que tenga que salir a buscar el crédito hipotecario. ujú. Ahora, qué sería que tendría que hacer? Bueno, tal vez poner más pie. eh, eh, Creo que sería eso, o sencillamente negociar con la inmobiliaria, porque al final les interesa también ellos vender el departamento, ¿no? Que no desista al final de la promesa. Afortunadamente ese departamento es con una inmobiliaria que ya les compré un departamento y la persona que me atendió de la inmobiliaria es bastante, gestiona bastante cuando tú le pides esa ayuda, es empática en ese sentido y obviamente te ofrece las alternativas, ¿no? Entonces creo que, o sea, yo confío de que sí voy a poder hacer la compra, pero obviamente voy a tener que poner algo más de pie. Ahora, ¿el pie cómo lo voy a sacar? Sí, tal vez voy a tener que mirar, liquidar algunos otros activos de otras inversiones que tengo para poder sacar. Aunque voy a hacer lo posible, de no hacerlo. O sea, voy a tal vez emplear una de estas bicicletas o algo así Ujú. para... Claro, pero de algún lado tienes que sacar esa liquidez, porque claro, tú en la medida que vas comprando más propiedades, de hecho, no sé, si tienes más de tres, quedas como marcado, como categorizado como inversionista para Claro, el banco y ahí te están pidiendo, no sé, 30% por ejemplo, de pie, lo cual así es. y son bastantes millones de pesos Mm, más que los que tienes sí, por lo general visualizados o estimados. correcto. O sencillamente acudir a la compensación de renta con mi señora porque, Ujú, como te dije, hasta ahora no la hemos involucrado en eso. O también evaluar el hecho de que, bueno, con el que lo compre ella también. ujú. Sí, ahí realmente estamos evaluando todas las alternativas para poder hacer esa compra. Mm. Perfecto. Bueno, ahí nos tienes que contar Claro, cómo termina eso y cuánto pie tuviste que poner finalmente. Oye, para ir ya cerrando la conversación, ¿tienes cuál es el fin último de todo esto que estás haciendo? ¿Cuáles son tus objetivos, quizás, tiremoslo, el objetivo de más largo plazo que quizás tú tengas? Si es una independencia financiera, una jubilación anticipada, simplemente jubilar bien a los 65, darle u- dos departamentos a cada uno de tus hijos, no sé, cuál es ese como fin último que te motiva y que te impulsa a hacer todas estas cosas? mira, creo que antes de mencionar si una independencia o sea, una seguridad financiera o una independencia financiera, creo que lo que todos queremos conseguir es tranquilidad, estar tranquilos en el día a día de tu vida. Obviamente que cuando tú eh, te vas haciendo más viejo, más adquiriendo mayor edad, eh, la idea es que esos últimos días tú puedas estar totalmente relajado. Parte de esa tranquilidad es que tu alrededor no se ve afectado, ¿ya? Porque muchas veces cuando tú llegas ya a tercera edad, entonces comienzas a depender de personas y siempre
eso altera o afecta la vida de esas personas o de ese alrededor, ¿no? En este caso, de mis hijos, de mi familia, bien sean hermanos, bien sea sobrinos o incluso hasta nietos, no sé, eh, porque al final tienen que ocuparse de ti, ¿no? O sí alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero es muy diferente, por ejemplo, si que tú consigas la tranquilidad financiera, al menos de que un tercero, incluso que no sea de la familia, pueda asumir ese rol. Ujú, Porque obviamente las personas tienen su vida, tienen también así como tú tuviste o como tú tienes un objetivo, ellos obviamente lo tienen. Y sería incluir directamente dentro de esa vida, bueno, que te atiendan, ¿no? O sea, o que al menos te cuiden o al menos te ayuden en algo. Entonces, muchas veces, aunque sea la misma familia, la gente no está dispuesta o sencillamente no quieren hacerlo. Y para mí sería como realmente poder conseguir a través de esta seguridad e independencia financiera de que eso no suceda, ¿no? Si fuera los próximos 5 años, los próximos 10 años, fantástico. Obviamente hay que trabajar mucho para poder hacerlo. eh, y directamente dedicarme a lo que realmente me gusta. Lo que hoy en día hago, las telecomunicaciones, es una de mis pasiones, me gusta mucho, pero me estoy desencantando un poco tal vez de seguir haciéndolo para una empresa o haciéndolo para alguien, obviamente. Lo quiero hacer con mi propio negocio, tal vez con mi propio emprendimiento, eh, pero al final, claro, seguir haciendo lo que más te gusta, ¿no? ujú. Ajá. De todas maneras, he visto también otros invitados que tú has tenido que dicen que, bueno, llegando a ese punto es como el camino después de que el héroe mata, digamos, al villano. O sea, ¿qué hago? O sea, Y qué va vivieron a felices pasar, para no? siempre. Pero Exacto. en el fondo no es un fin, no es un fin, sino que No. es como el otro comienzo. O sea, con eso Sí. comienza toda otra vida y que también tiene sus desafíos. El tener horas libres, el tener, no tener amigos que también estén en la misma parada tuya. Entonces, si quieres almorzar un martes en la tarde, estar toda la tarde almorzando, nadie te va a poder acompañar. Entonces, trae consigo Correcto. sus otros desafíos. Pero esa Sí, tranquilidad exacto. financiera, yo creo que un muy buen mensaje final como para cerrar la conversación. No sé si te quedó algo en el tintero, algún otro comentario final. Mira, sí, yo creo que a veces estas conversaciones son un poco cortas para todo lo que uno tiene que contar. Obviamente sí quedaron muchísimas más experiencias y anécdotas que contar, Ujú, eh, que me gustaría efectivamente compartirlas para que la gente pudiera de alguna manera tener un aprendizaje de ellas, tal vez no cometer los mismos errores que he cometido, que sean provechosas para todos, que al final uno al compartir toda esta información, lo que quiere es obviamente que tu círculo también lo logre, porque es ujú, lo que tú acabas de decir, o sea, si yo quiero irme a sentarme a beberme un café a las 10 de la mañana, pero el resto no puede, entonces no tiene mucho sentido, o sea, ¿con quién lo vas a disfrutar? Bueno, pero si todos nos acompañamos y logramos eso, entonces ahí consigues ese compañero de que pueda disfrutar el café juntos, ¿no? Entendemos bien que al final las relaciones sociales es lo que nos da esa felicidad, es lo que compartir con amigos, con familia, es básicamente lo verdadero de todo esto, ¿no? ujú. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Rafa, por la conversación. Y nada, pues, los dejo a todos invitados a la comunidad, a seguirme, a ponerme like, todas esas cosas. Claro. A ver si les haya motivado, ojalá les haya parecido interesante y motivante la historia de Rafa. Así que muchas Ojalá. gracias y hasta la próxima. Vale. Gracias, Chau, Carlos. chau. Chao.